Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos iniciando Conversando en la Noche aquí en Mega TV, como todos los días de martes a viernes, hablando con protagonistas de la escena social, política, jurídica, cultural, a veces en el mundo de las empresas o también de los deportes. Hoy vamos a hablar con el doctor Manuel María Páez Monjes, de larga trayectoria tanto en el servicio público como en su carácter de abogado, título que obtuvo muy joven, por cierto. Vamos a transitar una parte de su historia personal que se entrelaza también con la historia de nuestro país. Manuel María Páez Monjes, esta es su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con él. Doctor Manuel María Páez Monjes nació en Areguá, tiene 6 hijos, se casó con Cristina Guanes, actualmente es viudo. Es abogado y licenciado en Historia con muchas especializaciones. Además es docente universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Estudió en el Salesianito, luego fue a la Universidad Católica de Asunción, donde se recibió de abogado. Al poco tiempo entró a trabajar en Antelco. También fue concejal, fue el primer intendente electo de la era democrática en la ciudad de Areguá. Como intendente, las obras más grandes fueron la apertura de caminos, agua potable y acceso a servicios básicos. Fue egresado del ex colegio de guerra, peleó y logró en el Congreso la categorización del Instituto de Altos Estudios Estratégicos del antiguo Colegio Nacional de Guerra. Fue nombrado por Guasmosi como director del Archivo Nacional de Asunción. Se candidató a la Defensoría del Pueblo, quedó en la terna, estuvo durante 3 periodos. Fue parte fundamental del descubrimiento de los archivos del terror. Su mayor logro fue haber logrado el acceso a la información pública en el 2014. Además, logró que los fondos públicos queden en el Banco Central del Paraguay y ya no más en bancos y financieras privadas. Bueno, querido doctor Páez Monjes, qué gusto tenerte acá. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarme contigo en este excelente programa. Siempre recibo con gusto tus sugerencias, tus comentarios. Tenemos un contacto fluido. Ahora es todo por WhatsApp, entonces podemos estar conectados, ¿no? Antes era por esquelas. Sí. Pero te agradezco mucho eso. Me ha servido incluso en momentos muy difíciles. Cuando vos que tenés la experiencia también entendés que a veces lidiar con la justicia en Paraguay no es fácil. Así mismo, me tocó estar 2 años y medio como procesado por una situación que nadie piensa, nadie quería y que yo menos. Pero por el cumplimiento del deber, porque a mí me tocó hacer cumplir lo que la comunidad internacional reclamaba al Paraguay, pagar a las víctimas de la dictadura. Sí. Y ese fue un trabajo en el que se le involucró a la Defensoría del Pueblo por leyes aprobadas por nuestro Congreso Nacional. Yo no las dicté, fue el Congreso Nacional. Y ahí se marcaron pautas, procesos a seguir, pasos a seguir para aquellas personas que sufrieron persecución en la época de la dictadura por motivos políticos. Claro. Esa era la condición principal, o esa es la condición principal que marcan las leyes. Eso? Y surgieron personas que estaban en contra de pagarse la indemnización. Decían que el presidente Stroessner tendría que pagar esas indemnizaciones. Pero por otro lado, decían que no eran víctimas. Supuestamente el presidente Stroessner no produjo víctimas. Claro. Y que entonces... Pero las leyes también hasta ese punto. Sí, hasta se objetó de que existan torturas. Claro. Imagínense a lo que llegamos. Supuestamente tortura se configura si quedan rastros, secuelas. O sea, vos podés decir que te torturaron si te cortaron la pierna. Claro, sí, absurdo. Sí, y sin embargo la tortura se configura en el mismo momento en que se la comete.
Claro. Pueden pasar 10 años, pero el crimen de tortura sigue. Pero además, doctor, eso está legislado internacionalmente, hay jurisprudencia internacional. Sí, ya está consagrado internacionalmente. Sí. Pero acá me objetaron de que supuestamente hubo personas que no eran víctimas y me llevaron a juicio. 2 años y medio, yo no chicaneé. Sí. Porque mi abogado me preguntó, bueno, ¿cuál es la estrategia? Y Claro. bueno, vos sos un excelente penalista, le dije, el doctor Esther Garay. Sí. Yo quiero que se resuelva esto cuanto antes porque todo está respaldado por la ley misma, todo lo que yo hice. Claro. Bueno, entonces no chicaneé nada, pero me duró 2 años y medio. Sí. Imagínense algo que podría durar Sí, solamente sí. 1 año. Claro. Bueno, y ganamos 3-0. Yo debo reconocer la gran ayuda de tu hermano Adolfo Ferreiro, que fue a declarar en juicio y a hablar de que había torturas, de que Claro. había un atropello a los derechos humanos y que eso no se podía tapar con los ojos por más que ya pasaron 30 años. Bueno, y Además, perdón, los sí. delitos de lesa humanidad no prescriben. no prescriben. Eso está consagrado en la legislación internacional que Paraguay aceptó. Bueno, y ganamos 3-0. Le vapuleamos a todos. Yo no objeté la presencia de ningún testigo. Jugué, digamos, a lo que mis acusadores querían, porque estaba seguro de mi posición. Qué bueno que pudiste hacer eso, pero además ese es uno de los rasgos de los pocos que le distinguen a nuestra democracia, que logramos hacer ese resarcimiento. No todos lo logran, no todos los países pueden hacer ese camino, doctor. Sí, teníamos la ventaja de que la Argentina ya hizo y que había... quiero mencionar la actividad de un fiscal, el fiscal Estracera. Su actividad se llevó a la pantalla, sí, con la película 1985, y todo eso tuvimos que soportar en la Defensoría del Pueblo, porque leer el problema de un montón de compatriotas que por motivos de diferencia de pensamiento con el poder o de una conducta que tendría que ser sometida a juicio, sin embargo fue sometida a la tortura, a la prisión arbitraria, y bueno, todo eso tuve que leer con mis funcionarios porque fue trabajo de equipo, leer, y también eso internalizar. Sí. Te produce algún efecto, supongo, sí, que según los médicos van a declarar mejor, ¿verdad? Y entonces sacamos adelante, le libramos al Paraguay de ese estigma de que no cumplíamos con una legislación de carácter internacional y que también nuestra misma Constitución establece, de indemnizar a las víctimas de la dictadura. Era importante comenzar con esto, vamos a ir después a otro aspecto de tu carrera, pero era muy importante para dejar bien aclarado este punto. Vale decir, demostraste en juicio tu inocencia, pero además hiciste lo que estaba previsto por la ley. Exacto, porque yo cumplí con lo que dice la ley. La ley no se puede discutir. No, en todo caso, la gente que estaba en contra de las indemnizaciones debió iniciar un proceso de cambio de esa legislación, claro, dejar sin efecto. Sí, exactamente. Pero bueno, también era, convengamos, un tema muy político, sí, obviamente. La Defensoría, además, creo que se entiende poco todavía, Manuel, su función, ¿no? No es fácil porque es una figura relativamente nueva también en nuestra jurisprudencia, ¿no? Sí. Todavía estamos aprendiendo. Sí, apareció con la Constitución de 1992 y nuestros constituyentes, el doctor Paciello y otros, se inspiraron en la Constitución española. Porque España es la creadora de esta figura del defensor del pueblo. Sí. Los españoles le dieron una nueva función al ombudsman creado por los países nórdicos. Cierto. El de ocuparse de derechos humanos. Ese fue el aporte de los españoles. Y le dieron el nombre de defensor del pueblo, inspirados en nuestras raíces latinas. En Roma pues estaba el tribuno de la plebe. Bueno, no quisieron ponerle ese nombre directamente y le inventaron el de defensor del pueblo, pero inspirados en la figura del tribuno de la plebe. Pero el tribuno de la plebe tenía muchos poderes y el defensor del pueblo no tiene los poderes que tenía el tribuno de la plebe, el de la facultad ejecutiva. Nosotros damos
como defensor del pueblo, Sí. te digo, nada más que consejos, Mm. recomendaciones. Y es el poder ejecutivo, el poder legislativo o el poder judicial o los demás órganos del poder que tienen que cumplir si les gusta. Lamentablemente no podemos, el defensor del pueblo no tiene la facultad ejecutiva. Vos sabés que a mí me confunde, mi madre era abogada, mi hermano abogado, pero yo siempre ahí me confunde mucho con aquel defensor de reos pobres, ¿se acuerda, doctor? Sí, ese es esa es una institución que hoy incluso tiene un rango... La defensa pública. La defensa pública. Ajá. Porque La Defensoría del Pueblo no cumple esa función. no tenemos, muchos creían Sí. que podríamos hacer eso, pero esa función es de la defensa pública para aquellos conciudadanos que no pueden pagarse un abogado de matrícula Claro. o por obvios motivos tiene que recurrir a una defensa de un profesional del foro. ¿Por qué? Y porque hoy día el abogado ya no es el abogado de hace 50 años, 100 años, en que cobrar una suma X, por lo general baja y se acomoda con el cliente. No, hoy día Claro. está todo regulado Se regula y puede subir bastante. Claro. Interesante esa distinción. Cerrando un poco este primer capítulo, ¿qué es lo que más vos viste en esa función? ¿Para qué llegaba más la gente hasta la Defensoría? ¿Qué tipo de derechos reclamaban? Bueno, los derechos que están, qué sé yo, del día a día, por ejemplo, salud. Sí, sí. Salud. En una de esas, educación. En una de esas, qué sé yo, el tema de la libertad, los presos. Sí. Bueno, entonces organizamos, prácticamente lo que hice es copiar de otras defensorías. Los demás defensores más antiguos me ayudaron. Qué sé yo, los españoles, los Sí. mexicanos, los venezolanos. En esa época Venezuela tenía una defensoría de lujo, la Argentina. Así, me ayudaron y hubo personas, pero espontáneamente, que se acercaron y Qué bueno. me ayudaron. Y también logré que a mis funcionarios se le entrene en España, en Venezuela, en México, en fin, pagados por esas defensorías o por organismos internacionales. Tengo que hacer la primera pausa. Interesante haber comenzado por este aspecto, pero vamos a hablar un poquito también de su función como intendente. Fuimos colegas con el doctor él antes y sobre todo entender que la función pública tiene algunos condicionantes muy particulares que del sector privado a veces no se entiende. Quiero un poco entrar en ese tema aprovechando la experiencia del doctor Páez Monjes, que además es docente y tiene larga experiencia desde el punto de vista del derecho. Enseguida estamos con nuestro invitado especial y seguimos conversando la noche. Doctor Manuel Páez Monjes, aregüeño de cuna. Sí, aregüeño, y por ese motivo también estuve en la municipalidad. Primero como concejal. Estuve como concejal primeramente, Sí. en 2 periodos. Y allí me tocó una situación difícil también. Ajá. Resulta que el intendente de mi época, otro aregüeño también, no sé cuáles habrán sido sus intenciones, ¿verdad? Ujú. Decidió vender la playa municipal. Y yo me opuse. Y, en fin, surgieron las fricciones, por supuesto, salí perdiendo en las votaciones y tuve que prácticamente quedar como exiliado de Aregua. Me tuve que venir hacia acá. Perdón, vos sos colorado. Sí, yo soy colorado. ¿Tu intendente era colorado también? También colorado. Mm. Y se vendió en la playa, la playa municipal. Que no se puede hacer. Sí, no se podría hacer, ¿verdad? Pero se hizo. Y bueno, esa fue la bandera mía, la de defensa de la playa municipal. Yo no sé de cuántas hectáreas, eran un montón de hectáreas ahí, Claro. lo que se conoce hasta ahora como playa municipal. Y bueno, tuve que salir de Aregua y volví a Aregua después de la revolución del 3 de febrero de 1989. Afortunadamente el
general Rodríguez me conocía, confió en mí, y los otros líderes también, hablando del Partido Colorado, los líderes tradicionalistas de aquel momento, el doctor Juan Ramón Chávez, el doctor Argaña, don Blas Enes Riquelme y Edgar Elis Fran, un cuarteto que se formó después del 3 de febrero. Y bueno, estuve como intendente, inicialmente designado por el Poder Ejecutivo y con el apoyo de la comunidad, porque si bien no hubo elecciones, mucha gente se manifestó y pidió mi designación. Pero vos viviste algo muy interesante, viviste la transición entre los intendentes designados, pero usted después también entre los electos por voto popular. Sí, después el general Rodríguez decidió que los intendentes también sean electos directamente por el pueblo, no solo los concejales. Exacto. Entonces me postulé para intendente municipal, gané con un margen del 62% del electorado, y por ese motivo estuve más de los 5 años habituales. Claro. ¿Verdad? Hiciste el periodo que se completaba después del golpe y después ya el nuevo periodo democrático. Primer intendente democrático de Aregua. ¿Cómo te sentiste ahí? Mirá que es un cargo que no es fácil, porque pareciera que el intendente está tan cerca de la gente que es el primero que es reclamado, al que se le va a las 3 de la mañana a pedir algo, el que tiene la culpa de todo. Yo lo viví también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo viste ahí en un contexto más pequeño pero importante, no? Sí, realmente... Capital central, además, sí, Aregua. Realmente fue una experiencia muy constructiva para mí y para mi familia. Claro. Resulta que Aregua era una pequeña población. Decían que alguien me dijo, un colega tuyo me dijo, pero qué atrasado es tu pueblo, me dijo. Y realmente tenía un atraso de 80 años. Pero supe articular la colaboración de la comunidad. Y los demás intendentes también hicieron la misma cosa. Se crearon muchas comisiones vecinales. Bueno, yo recurrí a la misma estrategia. Y también un buen relacionamiento con los diputados y senadores. Y logré mucha ayuda para Aregua. Y tal es así que gracias a esa articulación de fuerzas, logré que en nuestra ciudad, la ciudad de Aregua, se desarrolle como un polo por su historia, sus tradiciones, Teodosio González, Casals y todos grandes personajes, inclusive Bernardino Caballero pasó por ahí, el mariscal Estigarribia, en fin, logramos que Aregua sea capital del departamento central. Esa es una satisfacción personal para mí. Se logró en ese momento también. Para que yo logre, gracias a la ayuda de los congresistas, senadores y diputados, y la población que respaldó también esa petición. Bueno, entonces un logro para Aregua que se consiguió durante mi mandato. Bueno, ahora, ¿qué más hice? Lo que habitualmente hace el intendente, como dijiste, te presiona de todos lados hasta a las 3 de la mañana. Sí, los caminos vecinales, las obras, con pocos recursos siempre. Y en esa época, hay que recordar, no teníamos los royalties de Itaipú, Yacyretá y todas las ayudas que... Tampoco el impuesto inmobiliario, ¿verdad? El impuesto inmobiliario me apareció en el 93. Recién, claro. Sí, porque la Constitución del 92 fue la que... Claro, modificó eso. O sea, tenía que hacer maravilla con los pocos recursos. Claro. Y recuerdo que el general Rodríguez varias veces me visitó y me dijo, este pueblo de artesanos y frutilleros, y hay que tener cuidado, mi hijo, con el tema de los impuestos. No, o sea, no exigirle demasiado a la gente. Mucho, sí. Y bueno, pero la población colaboró, espontáneamente colaboraba. Y bueno, ¿qué más ocurrió? Bueno, por ejemplo, agua potable para Aregua. Creé unas 5 juntas de saneamiento. Es decir, es un sistema que existe en nuestro país, es algo único. En otros países copiaron también de nosotros. Crear una especie de cooperativa, pero no es cooperativa, es la junta de saneamiento, en la que el pueblo participa como administrador del sistema de agua potable.
Y bueno, creé 5 juntas de saneamiento que provisionaron de agua potable a gran parte de Areguá. Después de mi salida, surgieron también las aguateras privadas, Sí. que completaron para los nuevos barrios. Claro, Sí. Obras fundamentales casi básicas que uno dice, ¿cómo podían estar todavía sin eso, verdad? Pero esa es la historia de nuestros pueblos y ciudades. De hecho, hasta Asunción tiene todavía problemas de desagüe cloacal y pluvial, Sí. Central ni qué decir. O sea, son infraestructuras que faltan todavía, un déficit muy grande que hay que ir paliando con el tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, después, por ejemplo, educación. Sí, Nos encontramos con el tema de que la gente que quería estudiar tenía que ir a pie 10 kilómetros, a caballo, en fin, a Claro. pie, en fin. Y mi señora es también licenciada en historia, Sí. fue licenciada en historia, lamentablemente, como dije, murió ya. Y con ella impulsamos el tema de educación. Creamos más de 12, 15 instituciones de colegios y escuelas primarias. ¿Cómo así, doctor? Porque viste que te dicen, no, el MEC tiene que hacer eso. Bueno, si vas a esperarle al MEC, Por eso te digo. entonces lo que yo hice en todos los casos, y le aliento a los señores intendentes actuales y a las comisiones de barrio que hagan así. Tenés que preparar la documentación que quiere el ministerio. Claro. Primero, Comenzando por el título de propiedad. sí, el título de propiedad que ponía la municipalidad en mi época. O alguna persona de bien, porque el primer colegio que creé, lo creé porque un vecino decidió comprar un terreno y dedicarlo al ministerio, o sea, para construir un colegio. Y lo construimos ahí. Bueno, cuando fui... ¿Cuántos colegios abriste? ¿Cuántas escuelas? Y más de 15 habrá sido. Qué bárbaro. Porque cuando yo salí, dejé 27 escuelas primarias en funcionamiento. Qué fabuloso. Sí. Mm. Y cuando asumí había 4 colegios nomás. Uno de ellos era el que yo mismo luego creé. Y al salir teníamos 12 colegios ya. Bueno, ¿cómo crear? Sí. Hay que movilizarle a la población. Se le consulta a los vecinos. ¿Quieren el colegio o quieren la escuela? Claro. Sí. Entonces Participación. participan. Mm. Se puede formar una comisión, se hace un censo de los posibles alumnos y por lo general comenzábamos el primer curso, el primer grado con 60 alumnos, con los padres que firmaron la ¿Y petición. obtenías rubros del ministerio para profesores? Sí, afortunadamente, gracias a Dios, porque les llevaba la planilla de alumnos, las profesoras o profesores que enseñaban ad honorem inicialmente. Ah, sí. Y después les presentaba al ministerio, a los ministros, una política de hechos consumados. Claro. Ya estaba la escuela, estaban los profesores en Molina Chopela y rubro, ¿verdad? Sí. Pero hace mucho, esa otra gente, sobre todo en el interior, gente muy valiosa, héroes y heroínas que enseñan gratis hasta que pueden obtener un pequeño rubro, ni siquiera una gran cosa, pero Sí. antes de eso ya comienzan a trabajar y a enseñar. Ahora, como intendente de luz, les daba algo por lo menos para el pasaje. Y bueno, en mi época se oficializaron todas las escuelas y colegios que yo creé. Todos, algunos de los profesores, o sea, la mayoría de los profesores de esa época, más de 30 años, ya se jubilaron, ya Sí. tienen hijos, tienen Nieto y hijos, todo. así como... Claro, este, claro, imagínate, claro. Sí. Que dejaste un legado en la educación fabuloso. Se está acabando el tiempo de este bloque, pero ¿eso fue quizás tu mayor legado o también te ocupaste del tema de la infraestructura también mucho? Digo, caminos y compañía. Sí, bueno, Ruta. un primer legado, digamos, lo de Areguá, capital del departamento central. Sí. Eso figura en todo el mundo, ahí Claro. Areguá ya. Quedó. Y la cuestión de la educación, elevar un poco la posibilidad de nuestra población. Desde el punto de vista social y político tuvo un impacto fabuloso eso. Te tocó ser intendente con gobernador liberal. Exacto. ¿Qué tal te llevaba vos con, creo que estaba Saneman? No, primero fue Wagner. Wagner. Y después Saneman. Sí, ¿qué tal te llevaste con ellos? Y bueno, traté de llevarme muy bien. Dialogaba con ellos. Había diferencias, Claro. por supuesto. Una experiencia nueva también, Sí, esa convivencia. Exacto, sí. Yo le ofrecía a Wagner, por ejemplo, que algún local municipal. Claro. Y él me dijo que prefería, parece que un vecino a él le ofreció una
una casa. Para la gobernación. Para la gobernación, después... Ahí te quiero parar, Sí. porque tengo que hacer la pausa. Por la vuelta Sí. quiero hablar de política. ¿Te animas a hablar de política? Claro que sí. ¿No tenés problema? No tengo. Bueno, hablemos de política a la vuelta con el doctor Páez Monjes, con su larga experiencia y esa visión de la serenidad que da los años para ver todo lo que nos pasa y analizar positivamente, porque todos queremos un país mejor siempre. A la vuelta entramos en ese tema muy importante con el doctor Manuel María Páez Monjes, invitado de lujo hoy, conversando en la noche. Páez Monjes es también docente. ¿Siempre enseñaste, Manuel? Sí, comencé con la secundaria. Ajá, ahí ya enseñaba. Sí, mi esposa también enseñaba. ¿Qué enseñaba? Cívica y moral. Sí, el área de sociales. Social, historia. O sea, historia. Ah, Sí. ya. Y después en la facultad, historia del Paraguay e historia diplomática del Paraguay, Derecho 1. ¿Y vos eras argañista? No, ¿No? yo era riquelmista inicialmente. Ok. Después nos aliamos a el doctor Ángel Roberto Seifar. Ah, me acuerdo. Sí, y surgió el tradicionalismo Ay, renovador. pues sí, Stroessner se enojó con Seifert por un discurso, me acuerdo. Sí, Comenzó la disidencia. sí, en la época de Stroessner, Seifar y ¿cómo era? Carlín. Carlín Romero Pereira. Armaron un bochinche. Sí. Vos sabés que ellos sacaron un folleto Ajá. llamado No Más Stroessner, que firmaron una partida de gente, y muchos de ellos fueron apresados. Claro. Sobre todo esos campesinos. Impensable poder decir eso públicamente en un documento. Recuerdo que uno de mis amigos seifaristas me dijo, decidimos sacar este documento, pero no te invitamos a firmar. Y le escuchaba. Resulta que vos sos casado, ya tenés hijos y hay riesgos. Y Claro. efectivamente, unos cuantos fueron apresados. Te cuidaron. Pero ya nacía la disidencia y ya había ese enfrentamiento de una militancia que quería perpetuar o al dictador o a través de sus hijos el Sí. modelo, ¿no? Sí. Y eso no querían muchos. De hecho, eso genera después la crisis, ¿no? Sí, surgió el tradicionalismo, liderado por el doctor Chávez, y Argaña el motor que recorría el país, ¿verdad? Claro. Ahí que dice, siempre habrá un 13 de enero. Ahí fue lo que él dijo, eso de siempre habrá un 13 de enero. Y bueno, y el general Rodríguez decidió, habiendo ese consenso político, porque los militares solo evidentemente no podían hacer Claro. gran cosa. Necesitaban el... Sí, y los civiles necesitaban también del ala militar. Sí. Bueno, y se dio esa conjunción que Rodríguez la vivió. Era una persona, no porque, qué sé yo, él me quería o algo así, sino él tuvo visión, cosa que a Stroessner le faltó. Porque si Stroessner evidentemente se corregía en su momento como hicieron los brasileños, Claro, podía ser una transición controlada, digamos. ordenada, ¿verdad? Hasta Chile hizo así, ¿verdad? Sí, sí, y en Brasil, Brasil los, también. los militares brasileños en el 80, al aparecer Jimmy Carter, ¿Cierto? porque le debemos mucho a Carter, Me acuerdo. él decidió cambiar la política para Latinoamérica. Sí. Y muchos no entendieron, pero entendieron los brasileños y comenzaron a democratizarse en el 80. Me acuerdo, con las Sí. directas ya, Sí, toda esa exacto. campaña hasta que llega Sí. Tancredo Neves, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, después los argentinos por la fuerza, ¿verdad? Al Sí. perder la guerra de las Malvinas, en el 82 se democratiza, Ahí la inician el población proceso. le fuerza también a Sí. ellos. Exacto. Querían Y otra los cosa. militares decían volver a los cuarteles. Sí. Y acá, en todo caso, se logra eso, se realiza el golpe. Sí. Y ahí también hay toda una reorganización. Hay un viejo chiste que dice que Stroessner miró la foto y dijo, acá falto yo solamente. O sea, ya como a palo mitad también, ¿verdad? Claro. Es muy pragmático el político también. Sí, sí, sí. Muchos se acomodaron con el nuevo esquema.
muy pocos quedaron relegados. Claro, leales a Stroessner. Eso vos lo viviste también seguramente, Sí, ¿no? sí. Y realmente así fue. Afortunadamente no hubo el derramamiento de Cierto. sangre que se preveía que podría ser. Sí. Eso se debió también a la inteligencia de Rodríguez. Y Sí. yo creo que se habrá conversado con la gente de los Estados Unidos, porque mira, yo estaba de presidente de la Cámara Junior en el 88, Ajá. cuando hicimos Bueno, el acto ese sí. en el que vos me ayudaste también. Me acuerdo. Sí. Y habitualmente el embajador norteamericano asistía a las reuniones de la Cámara Junior, porque yo organizaba frecuentes reuniones, frecuentes actos, y venía el embajador norteamericano, el Robert White. Robert White, Sí. me acuerdo bien de él. Y después, el 4 de julio, me invitaron para la fiesta, me fui con mi esposa, y lo que veíamos era que la embajada se estaba amurallando, y nos llamó la atención eso. Claro. Y ya había esa tensión entre tradicionalistas y militantes, y ya se hablaba, se comentaba, y Argaña hablaba, y así. Bueno, entonces la población tenía la sensación de que algo iba a ocurrir, pero los norteamericanos evidentemente estaban al tanto, y por si hay algún disparo, se amurallaban. Claro, claro, sí. Porque, no, eso la gente dice, no, fue un golpe de palaciego entre consuegros, pero podía terminar mal también eso. Mira, en otros países terminó mal, Claro. En Panamá mismo hubo muchos Salvador. muertos, sí. Sí, tenemos casos muy sí, cruentos. Nicaragua. Sí. Acá la sacamos barata. Pero ahí quiero ir un poco más rápido. ¿Y Sí. por qué, sin embargo, eso que fue un nuevo amanecer, 2 y 3 de febrero, todos nos ilusionamos mucho? Fue fabuloso que pase eso. Eran 35 años. Pero, sin embargo, no hay una conformidad con este modelo democrático que logramos plasmar, doctor. ¿Por qué te parece que pasa eso? Yo creo que el pueblo quiere más resultados, y ya rápidamente. Ujú. Te digo nomás por seguramente una tradición que tenemos, lo del tren. Sí, El presidente Carlos Antonio López nos construyó el tren, nos estableció el tren, tecnología inglesa, vinieron los ingleses, adiestraron al personal paraguayo, sí. y todo se hizo con recursos propios. ¿Por qué no podemos hacer hoy? ¿Y por qué no podemos hacer? Y creo que a nuestro equipo dirigente le falta el coraje que tuvo Carlos Antonio López. Claro. Hay que hacerlo. Pero tenemos también un problema grande de corrupción, doctor. Y bueno, en la época del doctor Francia y de Carlos Antonio López y del mariscal López estaba prohibido Claro. ser corrupto. El caso contrario, Le fusilaban. Claro, claro. O sea, falta el castigo. Lo que es peligroso nomás, Manuel, es que la gente dice, ¿de qué nos sirve esta democracia si no nos da de comer? Yo creo que nos puede dar de comer si nos ponemos de acuerdo, uno, en que los gobernantes sean dinámicos como Carlos Antonio López. Y segundo, bien honestos como el doctor Francia, Carlos Antonio López, el mariscal López, Eligio Ayala, que tenía sus anécdotas, ¿verdad? Pero se cuidaba durante ese tiempo de Eligio Ayala, José Sí. Pegullari, Eusebio Ayala. El Estado paraguayo se cuenta que tuvo que hacer compras que para esa época eran gigantescas. Comprar, no sé, 1000 fusiles era, pero se hacía todo honestamente. Claro. Nadie cobraba comisiones, y en el negocio de las armas hasta ahora hay comisiones. Claro. Ahí está la diferencia. Eran estadistas que Sí. pensaban en el país, ¿no? Exacto. Después sí. tuvimos un problema de una clase que se fue generando con mucha riqueza, mala vida. Hubo un desorden grande donde se crearon las grandes fortunas, ¿verdad? Sí. Ahora, concluyendo esta parte, ¿por qué cuesta tanto la alternancia en Paraguay según tu criterio? ¿Por qué la oposición no puede ganar espacio? Bueno, yo creo que también, como en todos los espacios políticos, sociales, hay cierto egoísmo, porque en aras del bien común tendría que haber renunciamientos. Y yo veo que en aras de ganar las elecciones dentro del Partido Colorado hay más renunciamientos
Ya. Hay gente que da un paso al costado, acepta, murmulla, todo eso, pero acepta. Claro. Y en la oposición no se da eso. Mm. Yo le conozco a muchos liberales excelentes, a muchos, inclusive en la Defensoría del Pueblo le conocía a gente comunista, por ejemplo. Claro, sí. Gente Muy valiosos. Muy valiosos. Pero no se logra que tengan esos renunciamientos Sí. o ese concepto de unidad que sí tienen los colorados Sí. cuando ven el poder en peligro de ser Sí. cedido, ¿no? Y lo que me dijeron los uruguayos, recuerdo que hablé mucho con los uruguayos en reuniones propiciadas Sí. por las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas querían que en Uruguay se cree la Defensoría del Pueblo. Me invitaban, en fin. Y se produjo el fenómeno Lugo. Mira, el fenómeno Lugo, Primera alternancia. sí, en una reunión que tuvimos en Madrid, por ejemplo, cuando el actual rey era príncipe, el príncipe de Asturias, Sí. y me presentaron ahí, en fin, y enseguida me dijo, me enteré que en su país estaba un obispo que se postula y todo eso. Bueno, Claro. después cuando ganó Fernando, los uruguayos me dijeron, ¿puedes explicarnos cómo es el tema ahí? ¿Cómo está el gabinete? Claro. Y le expliqué, y ellos me dijeron, el gabinete no está bien. Porque para ellos, para la visión uruguaya, el Partido Liberal tendría que ocupar más espacio. Y eso no ocurría. Me dijeron, puede haber un terremoto, un sismo. Y ocurrió después de 4 años. Y sí. Lastimosamente, porque también se interrumpió una alternancia que era Sí. importante completarla. Sí. Ese es nuestro problema, doctor, que no completamos los procesos de alternancia. Tengo que hacer la pausa, pero enseguida quiero retornar un poco también a tu participación en la creación de leyes muy importantes para nuestro país. Quiero que me cuentes un poco Sí. acceso a la información pública, el bien de familia. Hiciste todo un trabajo sostenido también desde la jurisprudencia para ayudar a modernizar nuestro sistema jurídico. Quiero hablar un poco de eso a la vuelta aquí con el doctor Manuel Páez Monge, que es importante escucharlo atentamente porque está hablando desde la experiencia de muchos años vividos en medio de la actividad política y pública en el Paraguay, que es toda otra visión. El que está afuera ve distinto, el que estuvo adentro sabe muchas cosas que a veces el común de la gente no maneja. Ya volvemos con nuestro invitado especial Conversando la Noche. Escucharla al doctor Páez Monge, un cara de Iguazú de nuestra política, pero también de mucho de lo que tiene que ver con nuestro marco legal. Me olvidé de preguntarte, 6 hijos. 6 hijos. Estamos empatados, doctor. Gracias. Viudo. Viudo también. Ya, Sí. ¿abuelo de cuántos nietos? Y 5 en este momento. 5 también. Sí. Sí. Tenemos descendencia asegurada. Sí. Van a quedar los Páez Monge por ahí. Sí. ¿Tu papá y tu mamá qué eran? Mi mamá era docente y mi papá era un trabajador independiente, así, Ya. tenía transporte, así. Ajá. Sí, En Areguá también ambos. Sí, y como transportista mi papá recorría el Recorría. departamento central, Paraguarí, Qué increíble, en una época que había poca ruta y muy sacrificado. pocas rutas y muy sacrificado, sí, cierto. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? De madre somos 3 y de padre tengo 5 hermanos. Ya. Sí. Bueno, es interesante ver cómo uno, y en tu caso es muy clásico, a pesar de ese comienzo más rural, trascendiste, llegaste a cargos importantes, ocupaste todos ellos con honestidad, pero también ayudaste a legislar. Pero no eras diputado ni senador. ¿Cómo lo hiciste y qué hiciste? Bien, por ejemplo, cuando estaba en la municipalidad surgió lo de la Constitución del 92. Para esa Constitución del 92, en fin, los intendentes nos organizamos, me encomendaron a mí preparar un proyecto para apoyarle a los convencionales constituyentes, preparamos un proyecto, les entregamos sobre el área municipal. Y prácticamente sirvió de algo seguramente, pero no de todas las reivindicaciones que queríamos. Así que cuando se dictó la Constitución,
había que reglamentar un montón de cosas y sobre todo el tema de la distribución de los recursos del impuesto inmobiliario, de juegos de azar, en fin, así de contribuciones. Y nos apareció un competidor, las gobernaciones. Entonces tuvimos que, lo que se dice hoy día, hilar fino, los intendentes, y me encomendaron a mí también preparar los proyectos respectivos. Los preparé, los presenté a la Cámara de Diputados. Afortunadamente supe articular ayuda, Claro. colaboración de los señores diputados. Porque hay que hablar con la oposición también ahí. Sí, hay que solamente hablar con el con oficialismo. los 80. Sí. Y me encontré con que los senadores también hacían su lobby. Y el gobernador en aquellos tiempos tenía el aura del delegado. Cierto. Sí, y supongo que hasta ahora tienen en el interior. El delegado de gobierno. El delegado de gobierno que tenía mucho más poder, ¿verdad? Era realmente un presidente de la República en el departamento. Correcto. Y, con línea directa al dictador. Sí, exacto. Y el tema... Pero me respondieron los diputados y senadores que se convencieron de que los intendentes teníamos razón. Recuerdo que algunos intendentes no comulgaban porque los gobernadores les presionaban, pues. Claro. Acá en Central mismo, Wagner le tenía controlado unos cuantos intendentes que no entendían bien que era mejor que nosotros manejemos los fondos. Claro, la autonomía. Sí, que los intendentes... Y eso lograste vos. Eso logré yo. ¿Se promulgó eso? Sí, se promulgó. Antes la gobernación le daba la plata al... No. Todavía no estaba definido. Y los gobernadores querían, ellos como papá grande, recibir el dinerito y este intendente... Eso iba a ser complicado. Entiendo, se estaba recién construyendo Sí. el marco legal. Y bueno, entonces yo le expliqué muy bien eso a los señores diputados, que está bien, el señor gobernador es un buen amigo, todo eso, pero es mejor que nosotros manejemos nuestro dinero del impuesto inmobiliario de las municipalidades de escasos recursos. Tengo miedo que se me acabe el tiempo y no quiero dejar de hablar de acceso a la información. Bueno, ¿Qué gerencia tuviste ahí? El acceso a la información pública también fue una iniciativa de los defensores del pueblo de Iberoamérica. Ya. Y vos eras presidente de la asociación. Sí, llegué a ser presidente. Ok. Bueno, entonces yo decidí impulsar acá eso. Como un sistema para que la población que quiera saber qué pasó en la Cámara de Senadores ayer pueda ver en la página de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Y porque hoy compras un diario tradicional o ves la tele de información y no vas a encontrar lo que pasó ayer. No. Entonces, los documentos insistí. Y primeramente un paso, plantearle a la Corte Suprema de Justicia. Ahí con ayuda de fundaciones y qué sé yo, me apoyaron también. Y finalmente la Corte, después de un montón de tiempo de estudio, sacó una sentencia dando lugar al pedido que hicimos para respaldar un pedido de un particular que quería saber el listado de funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo. Bueno, eso sirvió para que se instale la idea de que el sector público se debe a la población, en el sentido de mostrar lo que está haciendo. Sí. Bueno, es fabuloso eso, porque antes no había eso, era todo secreto. Sí. Bueno, el segundo paso, las leyes. Para las leyes nos encontramos con la barrera de que algunos medios de prensa, algunos dueños sobre todo, no querían esa ley. Y al que presentaba el proyecto de ley, un senador presentó, le hicieron correr, un diputado también le hicieron correr. Bueno, después aparecí yo. Yo decidí plantarme, sabiendo que me iba a venir los misiles, los drones, todo eso. Y bueno, presenté en abril del 2013 un proyecto de ley de acceso a la información pública. Y desde mayo a octubre o a diciembre del 2013, inicialmente todos los días mi foto y un conveniente
macheteo. Claro. Sí, y después por lo menos una vez a la semana salía el artículo contra mí. Bueno, pero finalmente gané, porque se dictaron 2 leyes de acceso a la información pública, si bien no tienen tanta fuerza, porque se suavizó por el camino gracias a esa presión mediática de la gente que no quiere que tengamos una ley bien efectiva. Pero ya es ley. Ya es ley, ya son leyes. Sí, yo sé porque ya como intendente nosotros lo que nos pedían, teníamos plazo. En una semana había que presentar lo que se pedía. Sí. Y es bueno eso, porque a todo el sistema, a toda la estructura le hace mover. Porque finalmente el Ejecutivo le dice a sus subalternos, tienen que prepararme ese informe en una semana. Sí. Porque pidió un ciudadano, no porque pidió un fiscal o un juez, un ciudadano. Eso es una gran conquista. Pocos saben que vos tuviste que ver con eso, doctor. Vos no te embanderás mucho con tus cosas. Y bueno, pero es cuestión de buscar en internet. Claro. Van a ver todos los palos que recibía por el tema. Recibiste los palos, pero el reconocimiento ahora te estamos dando en este programa. Sí. Bueno, nos quedan 2 minutos, doctor. Qué pena, pero así es este programa. Bien de familia, que definen un poco eso. Bueno, el bien de familia es una institución que permite que, por ejemplo, yo quiero salvaguardar mi casa para que no se me embargue, no se remate, y para mis hijos. ¿Vos hiciste ese? Sí, yo hice. Yo aproveché ese con mi primer matrimonio, así le hice a mi hija y a mi ex señora, para que quede ya para ella la casa. Y bueno, entonces con esa ley quité del ámbito judicial, porque antes tenías que ir a un juzgado y un juicio que podía durar 4 años. Bueno, yo lo volví administrativo y elevé el monto que se puede tener como bien de familia. Qué genial. ¿Cuándo se promulgó eso? Más o menos. Y creo que en el 2004, creo que. Por ahí. Sí, porque a mí los escribanos son los que te dicen, poné como bien de familia, te dicen. Sí. Te recomienda. Yo hice eso y me pareció fabuloso, porque salvaguardás también una propiedad para que tus chicos también no se queden en la calle si es que pasa algo, ¿verdad? Y bueno, eso me sirvió también para que un montón medios. Porque, ¿por qué se enojaban? Y estaban ligados a la financiera y los bancos. Claro. Bueno, ahora, digo medios porque hay que distinguir los periodistas y los medios. Yo reconozco en vos, por ejemplo, que vos, independientemente de los medios en que estabas, estuviste siempre a favor de la verdad. Por ejemplo, el caso de ese acceso a la información. Por lo menos buscar la objetividad nomás. Sí. Lo que pasa es que hay demasiado que juegan un partido más corporativo y vienen con directrices muy duras de arriba a abajo, ¿verdad? Y ahí entra un poco el carácter de cada uno para sobrevivir. Sí. Pero te agradezco mucho, doctor. Se me acabó el tiempo. El tiempo es tirano. Pero disfruté mucho esta charla, aprendí mucho. Y sinceramente te agradezco por el servicio que brindaste a tu país. Puedes dormir tranquilo vos. No tenés nadie a quien darle explicaciones. Está todo transparente en tu vida. Y eso es un gran valor. A lo mejor no tenés varias estancias ni departamentos en Miami, ¿verdad? Pero no tengo. No tengo ni siquiera. Pero podés dormir tranquilo. Sí, así es. Ese es nuestro capital, doctor. Sí, y te agradezco yo también, te felicito y te digo que Dios y la Virgen te sigan apoyando y que sigas adelante. Gracias, querido doctor Manuel María Páez Monjes. Podíamos hablar muchísimo más con él, pero así este programa termina en un poquito menos de 1 hora, pero aprovechamos bastante, que muchas cosas vimos que pudo hacer un hombre que vino ahí de Areguá, que antes era como una villa lejana, muy somnolienta, que aparecía en las novelas de Casaxia y que se convirtió en capital del departamento central, quizás el más importante en términos económicos y poblacionales del Paraguay. Uno de los logros también de este señor. Es bueno poder reconocerlo y reconocernos como sociedad. Esa es la idea también de este programa. Gracias por la atención. Tengan ustedes muy buenas noches.